ver, vamos a ver las membranas que envuelven al riñón. Vamos a ver las membranas envolventes del riñón. Y el riñón tiene 3 membranas que lo envuelven. Ya, ponemos acá para que no se olvide. El riñón tiene 3 membranas que lo van a envolver. Lo ponemos aquí, ¿ya? Que a veces ustedes se marean con mucha información. Entonces lo ponemos por aquí. Entonces, ¿cuáles son esas 3 membranas que le envuelven al riñón? La que está bien pegada al riñón viene a ser la cápsula renal. La otra membrana es la grasa, eso es la cápsula adiposa. Y finalmente, la fascia renal. ¿Ya? Entonces, son 3 las membranas que van a envolver a nuestros riñones. La cápsula renal, la cápsula adiposa y la fascia renal. Son 3 membranas que lo van a envolver a nuestros riñoncitos. ¿Ya? Bien. La cápsula renal es una membrana delgada, transparente, resistente. Si yo digo que es una membrana serosa, transparente, delgada y resistente, ¿de qué tejido estará hecho la cápsula renal? Cuéntenme. ¿De qué tejido está hecho? ¿Ah? ¿Qué tejido? Ya eso a estas alturas ya tienes que saber. ¿Ah? Yo siempre que diga membrana delgada, transparente, resistente, ¿de qué tejido estará hecho? La cápsula renal. Conectivo. Claro, tejido conjuntivo o tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, esta cápsula renal está hecho de tejido conectivo denso, pero es un tejido conectivo denso irregular. ¿Ya? Entonces, ya no necesitas que yo te diga de qué está hecho la cápsula adiposa. Ahora, la fascia renal también es una membrana delgada, transparente y resistente. Entonces, ¿de qué tejido está hecho? Si está en la parte más externa. Tejido conectivo denso. Claro, de tejido conectivo denso. Muy bien, excelente. ¿Ya? Entonces, la cápsula renal y la fascia renal, ¿de qué color son? Si estamos diciendo que es una membrana delgada, transparente, resistente. ¿De qué color son? La cápsula renal y la fascia renal. ¿Mm? ¿De qué color son? No escucho. Si estoy diciendo que es No tiene, delgada, transparente, pues claro. Ya, entonces comenzamos a ver. Aquí tengo a la cápsula renal, que te dije que está bien pegada al riñón. El riñón es un órgano frágil, ¿ya? Es un órgano. Entonces, si el riñón es un órgano friable, entonces, ¿para qué sirve la cápsula renal? Sirve para darle forma a los riñones, le da forma a los riñones, ¿ya? Entonces, la cápsula renal es una membrana delgada, transparente, hecho de tejido conectivo denso y regular, que envuelve a todo el riñón menos al hilio renal y sirve para darle forma, pero no solo sirve para darle forma. Imagínate que tú estás caminando por la calle con tus taquitos número 20, ya estás caminando ahí, toda tú con tu nueva intervención quirúrgica que te han hecho tu banda gástrica o tu manga gástrica, ¿ya? Y con una cintura de 60, ¿no? Pero te das un resbalón y te caes de espalda. Y al golpearte la espalda, como tu riñón es un órgano frágil, se puede desparramar todo tu riñón, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque justamente la cápsula renal le da protección a los riñones contra los traumatismos. Entonces, la cápsula protección contra los traumatismos. Y alrededor de esta cápsula renal vamos a encontrar grasa, la cápsula adiposa,
llamado también la grasa perirrenal. Entonces, esta grasa perirrenal, ¿para qué servirá? La grasa perirrenal es como si fuera también un colchón, ¿no? Que si tú te caes de espalda, entonces esta grasa perirrenal, esta cápsula adiposa, también le va a dar protección contra los traumatismos. Pero también esta cápsula adiposa sirve para darle sostén a los riñones, ¿ya? Mira, vamos a imaginarnos que esta persona, por ejemplo, es una persona anoréxica, extremadamente delgada, flaca. Entonces, si es extremadamente delgada, flaca, anoréxica, entonces no va a tener buena cápsula adiposa. Entonces, ¿qué va a pasar con este riñón? Ya no tendrá un buen medio de sostén. Entonces, este riñón va a voltearse, va a moverse demasiado. Y si se voltea, se da su trampolín acá a tu riñón, va a aplastar este riñón, va a aplastar al pedículo renal. Y si aplasta el pedículo renal, prácticamente estaría aplastando a la arteria renal, vena renal, a la pelvis renal, o sea, estaría aplastando al pedículo renal. Si lo aplasta al pedículo renal, ya no entraría sangre a los riñones, sangre oxigenada, entonces el riñón moriría. Y tampoco saldría la sangre venosa. Y tampoco saldría la orina, entonces no podría salir los desechos. Entonces este riñón lo perderíamos, ¿no? Y eso es lo que va a ocurrir con una persona anoréxica, con una persona extremadamente delgada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con las personas extremadamente delgadas? No tienen buena cápsula adiposa, entonces ya no hay un buen sostén. Entonces vamos a tener un riñón flotando, ¿no? Flotando por aquí, por allá. Eso se le llama tosis renal. ¿Qué quiere decir tosis renal? Quiere decir riñón flotante. Entonces no tiene un buen sostén. ¿Eso en qué casos? En el caso de las personas que sufran de anorexia, ¿ya? Pues vuelvo a repetir, la cápsula renal, ¿para qué sirve? Sirve para darle forma al riñón y darle protección contra los traumatismos. ¿Para qué me sirve la cápsula adiposa? Igual, me sirve para darle protección contra los traumatismos y sirve para darle sostén a los riñones. Y finalmente tenemos a otra membrana transparente, delgada y resistente de tejido conectivo denso y regular. Y esta membrana transparente, delgada y resistente se le llama fascia renal. Entonces, la fascia renal tiene dos hojas, ¿ya? Tiene una hoja anterior que recubre la cara anterior del riñón y tiene una hoja posterior que recubre la cara posterior del riñón. A la hoja anterior se le llama la hoja de Toll y a la hoja posterior se le llama la hoja de Zuckerkamp. Esto es pregunta de examen. La hoja anterior se llama la hoja de Toll y la hoja posterior se llama la hoja de Zuckerkamp. Entonces, si alguien por ahí va. Ahora, esta fascia renal, mira, recubre también a la glándula suprarrenal y esta fascia renal se extiende hasta el diafragma. Prácticamente los riñones estarían como si estarían dentro de un costal. Es como que estarían encostalillados. Y justamente es aquí como vemos que la fascia renal se va a sostener de este músculo llamado diafragma. Pues prácticamente, ¿para qué sirve la fascia renal? Sirve para darle sostén al riñón. Y es el que le da el principal medio de sostén al riñón. Pero recuérdate que el riñón se encuentra dentro de la cavidad abdominal, o sea, en la cavidad abdominal hay distintos órganos. Está el apéndice fecal, el intestino delgado, grueso, el hígado, el vaso, ¿no? El estómago. Imagínate que se perfore el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, lo que van a salir son heces. Si se perfora el apéndice fecal, lo que va a salir es pus, ¿no? Entonces puede contaminar a los riñones. Entonces, ¿quién le da la protección contra los procesos infecciosos, contra los cuerpos extraños o antígenos al riñón? La fascia renal. Pero también le va a dar protección contra los traumatismos. Entonces, si te das cuenta, el riñón está recontra protegido contra los traumatismos. Los que le dan protección contra los traumatismos al riñón es la cápsula renal, es la cápsula adiposa y es la fascia renal. No te olvides que la fascia renal es la que sostiene a todo el riñón y se fija al diafragma.
Entonces acá mira, lo que está de negrito, a ver, mira acá, lo que está de negrito, envolviendo directamente al riñón, ¿qué vendría a ser eso? Cápsula. La cápsula renal. Ya, muy bien. Y esto de acá de amarillito, La ¿qué cápsula vendría a adiposa. ser? Cápsula adiposa. Ya. Y el que está de rojito, Fascia renal. la fascia renal. Ya. Y esto es la cara anterior y atrás estará la cara posterior. ¿Qué hoja es esta? ¿De Toll o de Zuckerman? Entonces, cara anterior. Tol. Toll. ¿Ya? ¿Y esta hoja qué sería? ¿De Toll o Zuckerman? Zuckerman. Zuckerman. ¿Ya? ¿Y esta fascia renal envuelve a la glándula suprarrenal, sí o no? No. Ah, no, sí, mi cita. Ay, no, eso me dolió. Me ha dolido, pero peor que la fascia renal. ¿Envuelve a la glándula suprarrenal o no? Acá. Sí, lo envuelve, pues claro. Entonces alguien dirá por ahí. Pregunto, ¿la fascia renal en qué músculo de la respiración se fija para poder sostener al riñón? ¿En qué músculo? ¿Ah? ¿Dónde? En el diafragma, correcto. ¿Cuál de las membranas del riñón le da protección al riñón contra los traumatismos? ¿La cápsula renal, la cápsula adiposa o la fascia renal? ¿Cuál de los tres? ¿Mm? Todas, ¿mi? Todas, claro, todas, muy bien. En el caso de una persona delgada, extremadamente delgada, una anoréxica, por ejemplo, va a tener la tosis renal. ¿Qué significa tosis renal? ¿Significa riñón bien fijo o riñón flotante? Riñón flotante. Riñón flotante, claro. Entonces, la tosis renal es el riñón flotante. Y por lo tanto, si hay una tosis renal, ¿a qué estructura le puede aplastar para que pueda morirse lo que es el riñón? El pedículo renal. El pedículo renal, muy bien, excelente. ¿Cuál de las membranas le da protección al riñón contra los cuerpos extraños, contra los antígenos, contra los procesos infecciosos? La La cápsula fascia renal. La fascia renal, muy bien, la fascia renal. Excelente, chicos, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver al riñón desde la parte más interna, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver algo por acá. A ver, ya. Entonces, ¿quiénes son los que sostienen a nuestros riñones? Ya dijimos, el verdadero medio de sostén de los riñones es la fascia renal. Pero ¿quién más le sostiene al riñón? La cápsula adiposa. Pero el riñón no está dentro del peritoneo, correcto, no está dentro del peritoneo, pero el riñón está detrás del peritoneo. Así que el peritoneo le sostiene también al riñón, pero desde la cara anterior. Claro que no es su principal medio de sostén, ¿ya? Entonces, ¿quién es su principal medio de sostén? Dijimos, la fascia renal es su principal medio de sostén. ¿Qué más le sostiene al riñón? La cápsula adiposa también le sostiene al riñón. ¿Qué más le sostiene al riñón? El peritoneo, ¿ya? Y también le sostiene el pedículo renal. Entonces, ¿quiénes son los que le sostienen al riñón? La fascia renal, la cápsula adiposa, el peritoneo y también el pedículo renal, ¿correcto? Pero el pedículo renal es una estructura muy flexible. La arteria no es resistente, pues la vena no es resistente, es muy flexible. La pelvis renal también es muy flexible. Entonces, el pedículo renal no es quien le va a dar la protección principal, ni el peritoneo, porque el peritoneo solo le sostiene al riñón desde adelante. Entonces, ¿quiénes son los que le van a dar un verdadero medio de sostén al riñón? La fascia renal y la cápsula adiposa. Pero entre esos dos, ¿quién le va a dar el verdadero medio de sostén? La fascia renal.
Ahora, delante del riñón encontramos a otra grasa, que viene a ser la grasa pararrenal, o llamado también la grasa de Gerota, grasa pararrenal o llamado grasa de Gerota. Y delante de la grasa pararrenal o grasa de Gerota vamos a tener al peritoneo. Pero solo el riñón estará envuelto por 3 capitas: cápsula renal, cápsula adiposa y fascia renal. ¿Ok? Entonces, estos son los medios de sostén del riñón, ¿no? La fascia renal es el principal, la cápsula adiposa, el peritoneo y el pedículo renal. Pero recuérdate que el pedículo renal no es el principal medio de sostén, sino es la fascia renal. Entonces, si nosotros le hacemos un corte coronal al riñón, entonces voy a mover esta cara anterior del riñón para este lado y me quedo con la cara posterior. Y mira, esto es la cara posterior del riñón, pero vista desde la parte interna. ¿Qué he necesitado para poder visualizar lo que hay dentro del riñón? He necesitado hacerle un corte coronal al riñón. Entonces ahora sí puedo ver al riñón. Y el riñón internamente tiene 3 porciones. Tiene una porción externa, tiene una porción media y tiene una porción interna, ¿ya? Tiene una porción externa, tiene una porción media y tiene una porción interna. La porción externa se le llama corteza renal. La porción media se llama médula renal. Y acá voy a poner la porción interna. Ya, acá. Vamos a poner acá. ¿Y cómo se llama la porción interna? La porción interna es de color blanco, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque está hecho de grasa de color blanco. Y esa porción interna se llama seno renal, ¿ya? Seno renal. Entonces, ¿cuántas porciones tiene el riñón? Tiene 3 porciones. La corteza renal, la médula renal y el seno renal, ¿ya? Entonces, alguien dirá por ahí, Miss, ¿y la corteza renal con la médula renal, qué cosa encuentro allí? Te dije que el riñón es el que forma la orina, ¿no? Entonces, ¿qué parte del riñón es el que forma la orina? El que forma la orina viene a ser la corteza renal y la médula renal. Es la corteza renal y la médula renal. Por eso a la corteza renal y a la médula renal le llamamos parénquima renal. ¿Qué significa parénquima? Ya te dije cuando hemos hablado de pulmón, yo te dije qué significa parénquima. Parénquima significa porción funcional. Porción funcional. Entonces, cuando yo te digo parénquima renal, ¿de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la porción funcional del riñón. ¿Y por qué le llamo porción funcional del riñón? Porque allí es donde se forma la orina. ¿Dónde se forma la orina? En el parénquima renal. ¿Pero quiénes son los que forman el parénquima renal? La corteza renal y la médula renal. Volvemos a repetir. El riñón tiene 3 porciones. ¿Cuáles son? La porción externa se llama corteza renal, la porción media se llama médula renal y la porción interna se llama seno renal. ¿Ok? Pero de estas 3 porciones vino en una pregunta de examen, chicos, para hacer con analogías. Entonces decía, ¿no? El corazón tiene su pared 3 capas: endocardio, miocardio y epicardio. Igual que el riñón tiene 3 porciones: corteza renal, médula renal y seno renal, ¿ya? Entonces, preguntaban lo siguiente. Si el epicardio es a la corteza renal, el miocardio es a la médula renal, el seno renal, ¿a quién será? Así preguntaron en ese examen de analogías. ¿Qué responderías ahí? ¿Qué responderías? Endocardio. Endocardio, pues claro, endocardio, ¿ya? Entonces, por eso, si tú eres mosca, al toque respondes, ¿ya?
Entonces, un ratito, vamos a ponerlo acá. No sé qué ha pasado con mi laptop, se ha lajeado, creo. Un ratito. Voy a poner acá. Ya. Y ponemos acá también. Ya. ¿Qué significa parénquima renal, chicos? Acción funcional. Porción funcional. ¿Y quiénes son los que forman el parénquima renal en el riñón? La corteza renal y la La corteza renal y la médula renal. Perfecto, excelente. Ya estás listo ya para tu examen, ¿ah? Listo, pero eso es cuando estás atento y cuando ingresas a tus clases. Si no, ya fuiste. Ya. Seguimos entonces. En el riñón, chicos, quiero que escuches, ¿ah? En el riñón hay una estructura microscópica llamada nefrona. En el riñón hay una estructura microscópica llamada nefrona. La nefrona es la que fabrica la orina. La nefrona es la que fabrica la orina. Entonces, si la nefrona es la que forma la orina, entonces la nefrona es la unidad funcional. La unidad funcional de los riñones. ¿Y dónde se encuentra la nefrona? La nefrona se encuentra en la corteza y en la médula renal. La nefrona se encuentra en la corteza y en la médula renal. Entonces, si la nefrona es la unidad funcional de los riñones y esta nefrona se encuentra en la corteza y en la médula renal, es por eso que decimos que en la corteza y en la médula renal se forma la orina, porque ahí está la nefrona, que es la unidad funcional y estructural de los riñones. Unidad funcional y estructural de los riñones. Entonces, el parénquima renal viene a ser por eso la corteza y la médula renal. Mejor dicho, la corteza y la médula renal es la porción funcional de los riñones y la nefrona es la unidad estructural y funcional de los riñones. Preguntamos, ¿quién? Hacemos un corte coronal al riñón y al hacer un corte coronal al riñón puedo observar dentro del riñón 3 porciones. ¿Cuáles son esas 3 porciones? Una zona externa, una zona media y una zona interna. La zona externa se llama corteza renal y la zona media se llama médula renal. Y la zona interna es el seno renal, ¿ya? La grasita es de color blanco, ¿ah? Por eso que el seno renal es de color blanco. La corteza renal es de color rojo y la médula renal es de color marrón. Fácil para que recuerdes acá, mira, ven. La corteza renal es de color rojo y la médula renal es de color marrón. Eso es lo que nos dice Lenir, que la corteza renal es de color rojo y la médula renal es de color marrón. Así te va a venir en el examen, ¿ya? Ahora, la corteza renal invade a la médula renal. La corteza renal invade a la médula renal y lo divide en lóbulos, ¿ya? Y lo divide en lóbulos.